pregunta ¿a quién reemplazará la IA? Es en todas las dimensiones. Ah, bueno, Felipe también, muchas gracias. No solamente desde el punto de vista laboral, en todas las dimensiones. Yo no les voy a dar una respuesta, sino que quiero que a partir de una serie de elementos que les voy a presentar en esta charla, la construyamos juntos. Y ustedes me ayuden a concluir a quién va a reemplazar la inteligencia artificial. El punto de partida para entender el fenómeno es que la inteligencia artificial tiene dos características. Las primeras menciones académicas que hay es de la década del 60. Entonces nosotros sentimos que es muy nueva por un desarrollo específico comercial que hace una empresa que se llama OpenAI y que de manera, digamos, avanzada lo saca en el año 2022. Muy bien lo decía Carlos Sherman, lo que se necesitaba era un impulso económico para lograr materializarla, pero el concepto como tal ya existía. Los algoritmos en su conjunto son la génesis de la inteligencia artificial y eso ha existido desde hace muchísimo tiempo. Entonces estamos hablando que una tecnología que percibimos como acabó de aparecer en nuestras vidas, porque probablemente no estaba en nuestro imaginario, en nuestra construcción colectiva, sentimos que nació hace 2 o 3 años, en realidad podemos estar hablando que es más antiguo incluso que nosotros mismos, tiene más años que nosotros mismos, muchas décadas que lo respaldan. Pero ¿qué es diferente respecto de ese momento histórico en el que los primeros autores plantean la inteligencia artificial? Es la ley de los rendimientos acelerados. ¿Qué significa eso? El tiempo para alcanzar 50 millones de usuarios por tecnología es una cifra que utilizan los académicos para evaluar cuándo una tecnología es masiva o no. Hay tecnologías que mueren en el camino y no alcanzan a ser masivas. Entonces no es una tecnología relevante en términos de tecnología, información y comunicación para la humanidad. Se considera un estándar que cuando una tecnología alcanza 50 millones de usuarios es masiva y por lo tanto es de alta relevancia para la humanidad. En otras palabras, cambia dinámicas sociales. Entonces, ¿cuánto le costó al telégrafo, que es la primera heredera de la electricidad? Le costó 85 años, 8.5 décadas alcanzar 50 millones de usuarios. Al teléfono le costó una década menos, 75 años, 7.5 décadas. A la radio solo le costó 38 años y ya eso parecía muy disruptivo. Y ojo, estas tecnologías de las que estoy hablando acá son tecnologías que se pueden medir en décadas. Hablamos que a la imprenta le tomó siglos llegar a los 50 millones de usuarios. Uno, porque pues, la población era muy inferior, y dos, porque los tiempos corrían a otro ritmo. La televisión le tomó una década, 13 años. Es la primera tecnología que está muy cerca de alcanzar el rango de la década. A partir de la televisión, todas las tecnologías de información y comunicación resultantes están por debajo del umbral de 10 años. Entonces, a la web le tomó 7 años, a Gmail 7 años, a Amazon 5 años, a Google 4, YouTube 4, a ChatGPT le tomó menos de 2 años, a TikTok le tomó 1 año y a plataformas como Temu le está tomando 1 año. Y estamos experimentando por primera vez tecnologías de información y comunicación que están emergiendo en menos del periodo de 1 año. 1 año. Desde la academia, desde la perspectiva académica, se requieren 10 años para comprender el impacto social de un desarrollo tecnológico, se requiere una década. Es decir, estamos experimentando tecnologías que están por debajo del umbral de interpretación académica. Y a la regulación le toma más de 1 década regular esa tecnología, que es la experiencia que se tiene en regulación de telecomunicaciones, un tema del que hablará ahora Andrea Muñoz después de mí. Se requiere mínimo 1 década para hacer una regulación. ¿Por qué? Porque la regulación es ex ante, son muy pocos los casos de regulaciones, es ex post, muy pocos los casos de regulación ex ante, es decir, antes de que ocurra, se requiere que el impacto social ocurra para poder regularse. Entonces, estamos emergiendo tecnologías de información y comunicación que tienen 2 características. Uno, la academia no alcanza a comprenderlas, es decir, cuando por fin la academia logró medir el impacto de Facebook, ya los usuarios que midió no lo usaban. Facebook nació para que lo usaran los jóvenes. Hoy los jóvenes, tú le preguntas por Facebook y dicen, no, eso es una reliquia que usa mi papá. O sea, un joven no usa eso. O sea, ya es una cosa, ya, Facebook se convirtió en la red de los viejitos. Pero cuando la academia la analizó era la red de los jóvenes. Es decir, el rezago es impresionante porque se requiere tiempo para analizar, entender, comprender qué es lo que está pasando. Si lo miramos en el rango todavía más estricto, que utiliza, por ejemplo, la norma inglesa, son 100 millones de usuarios para que una tecnología sea masiva. Y se mide en todas estas tecnologías en meses.
Es mucho más complejo. ¿A qué se debe esto? La ley de los rendimientos acelerados. Esto lo explica supremamente bien Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google. Es lo siguiente. Un análisis de la historia de la tecnología muestra que el cambio tecnológico es exponencial, al contrario de la visión lineal intuitiva, que es el sentido común. Así que no experimentaremos 100 años de progreso en el siglo XXI, sino que serán como 20.000 años de progreso al ritmo de hoy. Los rendimientos, tales como la velocidad de los chips y la relación costo-efectividad, también se incrementarán exponencialmente. En el plazo de unas pocas décadas, la inteligencia de las máquinas sobrepasará a la inteligencia humana en capacidad de procesamiento de datos, llevándolos a la singularidad, cambios tecnológicos tan rápidos y profundos que representan una ruptura en la estructura de la historia humana. Eso es, para poder entender todo esto que dice Raymond, hay que ver este gráfico. Hacia la década de 1960 aparecen las computadoras como la que financia la NASA, que se gasta el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, la computadora que lleva al hombre a la luna costó el 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. En la década de los 60. En la capacidad de procesamiento de esa computadora, en el año 2000, está presente en cualquier consola de videojuego de un niño de clase media de cualquier país del mundo. Repito, la capacidad de procesamiento de la primera computadora que desarrolla la NASA, que se gasta el 1% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, tiene la misma capacidad de procesamiento que una consola de videojuego en el año 2000 de un niño de clase media de cualquier ciudad del mundo. Ahí me van entendiendo el concepto de desarrollo de la teoría de los rendimientos acelerados. En el año 2015, una computadora alcanza en datos la capacidad de procesamiento de un ratón y es motivo de celebración en el mundo. O sea, si lo comparas la cantidad de datos que procesa la sinapsis de un ratón con la capacidad de procesamiento de esa computadora, es equivalente. En el año 2024, una computadora iguala la capacidad de procesamiento de un cerebro humano en cantidad de datos. Si la línea de la teoría de los rendimientos acelerados sigue el mismo curso, para el año 2045, una sola computadora va a tener la capacidad de procesamiento de datos que todos los cerebros del planeta Tierra. 10.000 millones de personas. Porque es exponencial el crecimiento. Ese crecimiento no es lineal. A esto es a lo que se refiere esta teoría. Y empiezan a ocurrir cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, hay un experimento en donde se coloca a una persona frente a una pantalla que se llama la prueba de Turing, y esa persona debe determinar si está hablando con una máquina u otra persona. Por ejemplo, Alexa no pasó la prueba de Turing. Siri no pasó la prueba de Turing. Por primera vez en la historia de la humanidad, en el año 2022, ChatGPT pasa la prueba de Turing. Es decir, un humano que está al otro lado de la pantalla no es capaz de identificar si está hablando con un humano o una máquina. Esos son hechos significativos. Y acá voy a hablarles de este libro que se llama Gracias por llegar tarde, de Thomas Friedman. Él en realidad no es un académico, es un periodista divulgador de ciencia y tecnología, es este, no me pagan por patrocinarlo, y Friedman en este libro empieza a generar una serie de reflexiones para entender este fenómeno de la teoría de los rendimientos acelerados. Friedman lo que hace es tratar de entrevistar a muchísimos expertos mundiales, personas como Carlos Leger, a preguntarles cuál es el impacto que va a tener el desarrollo tecnológico, esa teoría de los rendimientos acelerados en la humanidad. Lo primero que es muy interesante de este libro es cómo llega al nombre, porque él descubre algo accidentalmente, y es que él lo cita no en la redacción del New York Times, porque es muy caótica, sino que quiere un espacio un poco más amigable. Entonces los invita al café que está al frente del New York Times, en Nueva York. Todos los invitados llegaron tarde, por el tráfico de Nueva York, y todos comenzaba la charla diciéndole, perdón por llegar tarde. Y la respuesta que Friedman les dio a todos es no, gracias por llegar tarde.
¿Y por qué les dice gracias por llegar tarde? Porque las grandes ideas que produjo para el libro, las produjo en los tiempos muertos entre entrevista y entrevista. Fue el momento en que él pudo pensar y reflexionar lo que le decían, tiempo que él no había calculado. Porque el mundo va tan rápido que él decía, yo no calculé un tiempo entre entrevista y entrevista para procesar lo que me decían. Yo solo tomaba nota como si fuera una máquina y pensé, a las 10:15 este, a las 10:30 este, a las 10:45 este, a las 11 este, no me quedaba tiempo para pensar. Pero las grandes ideas que surgieron del libro surgieron en el tiempo muerto por la demora del tráfico que generó los que llegaban, y ahí surgieron las grandes ideas del libro. Entonces, él dice, lo que más agradezco a todos es haber llegado tarde, porque eso me permitió poder aterrizar el libro que yo estaba escribiendo. Y decidió llamar el libro Gracias por llegar tarde, porque dijo, estamos yendo tan rápido que estamos perdiendo la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo. O sea, queremos igualar el ritmo de crecimiento de la tecnología. Queremos ponernos al nivel de la teoría de los rendimientos acelerados, y lo que está causando es que estamos dejando de reflexionar sobre el mundo y el entorno que nos rodea. Por eso el libro se llama así. Entonces, ¿qué dice él? Que la tecnología está avanzando más rápido que la capacidad de los seres humanos para adaptarse a ella, creando una creciente brecha de adaptación. Entonces, nace el concepto de la brecha de adaptación. Es el tiempo entre los rendimientos acelerados de la tecnología y la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a ella. Y eso lo primero que produce y que él logra concluir es que es la principal causa de ansiedad en el mundo. Nos sentimos angustiados porque todos los días alguien nos habla de una tecnología nueva que no tenemos la menor idea qué carajo es eso. Y a todos nos pasa. Puede ser el experto más experto en tecnología, pero siempre hay alguien que nos está contando, ya utilizaste tal herramienta, ya viste lo que pasó con tal. El mundo va demasiado rápido. Lo dijo hace 50 años Kino con Mafalda. Paren el mundo que me quiero bajar. Y eso nos está pasando a todos los humanos. Es lo primero que descubre él. Segundo, la pausa y la reflexión son esenciales en tiempos de cambio acelerado, ya que permiten comprender el impacto de las innovaciones. Dice Friedman, si no somos capaces de pausar y reflexionar, nos estamos perdiendo el mundo. 3. La globalización ha creado un mundo hiperconectado donde las acciones locales pueden tener repercusiones globales. Y 4. La educación debe evolucionar para preparar a las personas para trabajos que aún no existen, con habilidades absolutamente flexibles. Es decir, la flexibilidad es la única estrategia posible para poder adaptarnos a la velocidad en que está ocurriendo el cambio. ¿Sí? Y él hace este dibujo en una servilleta que yo acá reproduzco, que le consultó a todos, especialmente a los neurocientíficos, para tratar de determinar, hagamos una curva de qué tan rápido va la teoría de los rendimientos acelerados de la tecnología versus la capacidad del cerebro humano para adaptarse. Y todos coinciden que el punto de inflexión fue en 2015. En 2015 perdimos la capacidad de comprender el avance tecnológico. Va mucho más rápido la tecnología, y como es exponencial, esto se disparó. Incluso con pedagogos intentan hacer una curva. Si replanteamos todo el modelo pedagógico educativo y lo llevamos al modelo japonés o al finlandés, que es el más efectivo, seríamos capaces de igualar esa curva, y no, miren, la línea morada es esa proyección y tampoco nos daría. Es decir, estamos en un punto en donde ya no tenemos capacidad de comprender el desarrollo tecnológico por la velocidad que lleva versus la capacidad de adaptación de nuestro cerebro. Y esa es una de las grandes conclusiones del libro. Es decir, acá el reto, el gran reto, es la capa de adaptación. Ustedes a lo que se están enfrentando, y no lo miren en términos de cacharros o de tecnología, piénsenlo en capacidad de adaptación. Es la brecha. En este momento ya la brecha no es como hace 100 años entre el que sabe leer y el que no, o como hace 30 el que sabe usar el computador o no. Ahora la gran brecha es el que tiene la capacidad de adaptarse. Es una brecha de adaptación. Entonces, si en el siglo XIX el paradigma era el más rico sobre el más pobre, en el siglo XX el más rápido sobre el más lento, la brecha del siglo XXI es el más flexible sobre el más rígido. Es a lo que nos lleva a esa conclusión. Y eso está cambiando sustancialmente la manera como nos relacionamos con el mundo, con las personas, con el entorno. Miren esta gráfica, que es con quién conversan las personas, o sea, con quién pasan su tiempo. Y arranca en 1930 y miren cómo empieza a cambiar. La familia se mantiene como el núcleo esencial hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial cambia y pasan a ser los amigos el escenario natural de interacción. Miren que online está en 0, está entre familia, amigos y colegio, luego va al restaurante,
En la década del 70 se dispara el bar y los restaurantes, baja mucho la familia, se mantiene como una constante los amigos. En la década de los 80 los coworkers o compañeros de trabajo pasan al segundo lugar y aparece, ahí nace internet y empieza a crecer esa línea online, empieza a crecer, llegamos al 2000, empieza a subir, trepa rapidísimo, trepa, y en el año, exactamente en el año 2013, ya se supera y se dispara y es imparable. Con quien más interactúan las personas son con pantallas, con algoritmos, no con personas. Cambió nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces hasta acá ustedes están muy pesimistas. Es este. ¿Quieren que la ponga a reproducir de nuevo? Vamos a ver si nos deja reproducir de nuevo. Es que así comienza en 1930. No, yo no voy a tocar eso. Sí, de ahí la puse a correr, nuevamente. Perdón. Entonces, lo interesante es, los amigos se mantienen muy estables, la familia cada vez pierde más terreno. Como les digo, en la década de los 70, los compañeros del bar y el restaurante son los que toman el protagonismo. Luego en los 80 los coworkers o los compañeros de trabajo, y todo cambia cuando nace internet en el 93. Ahí empieza a trepar. Hasta que llegamos a este nivel en este momento. Así que, así está, y sigue creciendo. La familia en el quinto lugar, ¿no? Bueno, hasta acá ha sido pesimista, entonces ya ustedes están como este berraco vino a dañarnos la existencia. La pregunta, entonces, cuando vamos a hablar particularmente de inteligencia artificial, exactamente la inteligencia artificial nos va a dominar. Este señor ya nos ha dicho que no tenemos la capacidad de adaptarnos a ese cambio, nos ha dicho que está alterando nuestra forma de vida, nuestras relaciones, etc. ¿Qué implicaciones tiene eso? Entonces hablo de un segundo libro, que realmente al que le interese trabajar seriamente el tema de inteligencia artificial debería leerlo. Es este, tampoco me puedo promocionarlo. Framers es del equipo de investigación de un grupo alemán liderado por Kenneth Kucker, que es un científico muy serio. Y Kenneth Kucker, con su equipo, antes de que apareciera ChatGPT, porque este libro tiene una década antes, es decir, es una reflexión a futuro. O sea, cuando empiezan a ver que se está investigando tanto y entrenando tanta máquina y tanto algoritmo, ellos empiezan a decir, empecemos a reflexionar cuál es el impacto real que va a tener cuando los algoritmos empiecen a emular la capacidad humana. Entonces, ellos concluyen que las máquinas y la inteligencia artificial son poderosas en la recopilación y procesamiento de datos, pero carecen de la flexibilidad y la capacidad humana para enmarcar problemas de manera creativa. Esto se debe a que los algoritmos de inteligencia artificial suelen operar dentro de marcos predefinidos y no pueden redefinirlos o adaptarlos por sí mismos. La inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano, pero sí tiene la capacidad potencialmente de hacerlo crecer. Las tecnologías avanzadas dependen de marcos humanos para tener valor, ya que las máquinas no son capaces de entender el contexto de sus acciones, y el éxito en la era digital radica en la capacidad de cambiar de marco cuando el contexto lo requiere, adaptándose rápidamente a nuevas realidades. El pensamiento en marcos está en la raíz de la innovación, ya que permite a las personas ver oportunidades donde otros ven problemas. Les voy a explicar todo esto porque es bastante denso. Vamos a tratar de entender. Entonces, lo primero, ¿qué es un marco conceptual? ¿Qué es lo primero que el equipo de Kucker descubre? Las máquinas no tienen. No hay manera de discutirlo. Las máquinas no tienen marcos conceptuales, los humanos sí. Y eso nos hace únicos. Pueden ir a la velocidad que quieran, pero nosotros tenemos marcos conceptuales, ellas no. Y eso es bueno y malo, pero las máquinas no tienen marcos conceptuales. Enmarcar, es decir, capturar parte de la esencia de la realidad a través de un modelo mental con el fin de trazar un plan de acción efectivo, es una capacidad exclusivamente humana, no de las máquinas. Repito, enmarcar, es decir, capturar parte de la esencia de la realidad a través de un modelo mental con el fin de trazar un plan de acción efectivo, es una capacidad exclusivamente humana. Las máquinas son capaces de realizar una gran cantidad de cálculos lógicos y de procesar un gran abanico de datos, pero son incapaces de enmarcar conceptualmente. Ahí quedó mal una palabra, perdón. Eso es de Kenneth Kucker. Y lo más interesante es que Kucker, y por eso se lo dije al principio de la charla, no solo se basa en sus investigaciones, sino que retoma lo que ya había dicho John McCarthy en el 69, la década del 70. El problema, en un texto que escribió que se llamaba El problema del marco conceptual.
y es exactamente eso, que las máquinas son capaces de realizar gran cantidad de cálculos lógicos, pero no de marcar conceptualmente. ¿Qué son marcos conceptuales? Para que me entiendan. La monarquía es un marco conceptual, es un constructo social hecho a partir de la experiencia. Para llegar a un marco conceptual hay que vivirlo, experimentarlo, creer en él. Es lo que Harari en De Animales a Dioses llama la historia, es la historia que nos creemos. Ustedes se creen la historia del dinero, por ejemplo. Tienen en su bolsillo papelitos, y con esos papelitos ustedes creen que tienen recursos. Y es verdad porque otros se los creen y se los reciben. Eso es una historia, es un marco conceptual creado, pero en la práctica es una riqueza, es un papel impreso de manera sofisticada. Es una historia que se creyeron. Como se cree en la monarquía, como se cree en la democracia, como se cree en la religión, como se cree en el humanismo o el Estado de Derecho. Todos estos son marcos conceptuales. Es una historia que uno se cree. Además, la gente va a la guerra por esto, porque se lo cree tanto que va a la guerra por ellos. Los marcos son tan fundamentales para nuestro raciocinio como versátiles. Podemos cambiar de marco. Podemos creer en una cosa y luego creer en otra, pero creemos en ella. Son marcos conceptuales. Abstracciones, representaciones, esquemas, todos esos son sinónimos. Eso es exclusivo de los humanos. Los marcos conceptuales son como atajos cognitivos gigantescos y eficientes que condicionan el espacio mental donde tomamos decisiones. Consiguen que nos resulte más sencillo y práctico identificar distintas opciones. Los marcos simplifican, fortifican y amplifican la manera en que concebimos el mundo para que podamos actuar en él. Gracias a los marcos nosotros tomamos decisiones. De un tipo, les voy a dar un ejemplo muy claro. Esta foto, objetivamente, es un bosque con muchos árboles. En el marco conceptual de un empresario capitalista, es una fuente gigantesca de recursos madereros que pueden hacerlo millonario. Y cree profundamente en eso, y va por el negocio. En el marco conceptual de un ecologista, esto es el pulmón del mundo y destruirlo sería el principio de la humanidad. Y cree profundamente en eso. Son dos marcos. La inteligencia artificial te puede repetir los dos discursos, exactamente igual, pero no cree en ninguno. No es en ninguno de esos dos es el marco conceptual de inteligencia artificial, simplemente porque no existe. Imita, lo decía muy bien Carlos Leger. Creamos un sistema que nos imita y luego le pagamos por imitarnos. Punto. Entonces no amplifiquen lo que no es. La inteligencia artificial no es superpoderosa. Tiene la capacidad de procesar muchísimos datos. Bienvenido, nosotros no. Nos descarga el cerebro. No tenemos que tener tantos datos en la cabeza. Pero somos nosotros los únicos capaces de dar un marco conceptual. Perdón, esta frase yo sé que es muy fuerte, pero es una manera distinta de entenderlo, es de Harari. Nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos. Lo dicen Sapiens. Porque no hay un marco conceptual en un mono como no lo hay en la inteligencia artificial. Solo quien cree profundamente en un Dios va a aceptar ese negocio. Y eso es un marco conceptual. El sarcasmo es el ejemplo perfecto. La inteligencia artificial no es capaz de reconocer el sarcasmo. ¿Por qué? Porque no es capaz de identificar la falta de intencionalidad en la teoría de la mente. El sarcasmo no se entiende solo por las palabras, sino por la intención del hablante. Cuando alguien dice, ¡qué brillante idea!, después de un error, es el sentido opuesto al literal, pero la inteligencia artificial asume que es brillante. No es capaz de construir un marco alrededor del sarcasmo. El sarcasmo es lo que nos hace más humanos, porque es un marco conceptual tremendamente complejo. Los modelos de inteligencia artificial no tienen conciencia ni intenciones. Predicen palabras estadísticamente, según el contexto textual, pero no pueden querer decir lo contrario de lo que afirman. Por la misma razón que la inteligencia artificial nunca hará arte, imitará el arte, pero jamás lo creará. Unos científicos pusieron a que analizara la inteligencia artificial la serie de Dr. House. No fue capaz de identificar un solo sarcasmo en House. Eso sí, todos los temas médicos, clínicos, pero no identificó un solo sarcasmo. Y es el rey del sarcasmo. Y el sarcasmo depende del contexto cultural y situacional. No voy a profundizar ahí porque venimos más de tiempo. Cuando en la búsqueda contextual, hablemos de lo práctico, ustedes le piden a ChatGPT encuentre información sobre María Fernández Ruiz, que ha trabajado en proyectos de televisión educativa y medios públicos en Colombia, posiblemente vinculada a Mintico, algún canal regional. La respuesta que les entrega ChatGPT y es real, hecho hace 8 días, menos de 8 días. María Fernández Ruiz es una periodista y presentadora de un canal privado en México que participó en programas educativos para niños. ¿Por qué ocurre esto?
porque el modelo vio palabras claves coincidentes, María Fernanda Ruiz, televisión, educativa, niños. No entendió que el contexto geográfico Colombia, medios públicos ni TIC era determinante. Tampoco construyó un perfil de identidad que conecte con el sector público colombiano, sino que hizo una búsqueda estadística superficial basada en texto, y es lo único que sabe hacer la inteligencia artificial. Punto. El juego de los aros apilables. Un bebé puede resolverlo. Inteligencia artificial no ha podido, no ha habido ninguna que lo resuelva. Y a menos de que le des la instrucción de cómo tiene que montar los colores, ella no entiende que el más grande va al fondo y el más chiquito va arriba, porque empieza a buscar patrones en los colores, en la forma, en el tamaño, en la dimensión, en la densidad. Le meten todos los datos que ustedes quieran, pero lo más simple del mundo no es capaz de resolverlo. ¿Por qué? Porque requiere contexto. Por eso le damos este juego a los niños. Es la manera de que empiecen a desarrollar contexto en su vida. Por eso es tan importante este juguete para los bebés, porque aprenden a desarrollar contexto. Esto los hace humanos. Y acá es donde les cambio el chip. Es la oportunidad, la falta de contexto de la inteligencia artificial, que no va a llegar. Entonces, eso nos convierte a nosotros en una nueva realidad, que la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Y una herramienta fue el fuego. Es como si estuviéramos supravalorando el fuego. El fuego nos va a quemar a todos, moriremos calcinados, y no ocurrió. La rueda tampoco nos aplastó. Son herramientas al servicio de la humanidad. La imprenta, internet, la inteligencia artificial no son más que herramientas que han potenciado las capacidades humanas. Tenemos la herramienta más poderosa que la humanidad haya construido en toda su historia. Se llama, mal llamada, inteligencia artificial. Es la herramienta más poderosa que tenemos, pero no nos va a reemplazar. Somos otra cosa completamente distinta. Nos creemos cuentos e historias y nos matamos por ellas. Eso es malísimo, pero eso que es malísimo nos hace superiores por la capacidad de tener contexto que no tienen las máquinas. Ahora bien, ese cúmulo de herramientas nos abre un infinito universo de posibilidades. Todos los días están emergiendo nuevas inteligencias artificiales. Veíamos en varios expositores fotos gigantescas de 800.000 aplicaciones de inteligencia artificial. Y acá viene ya mi recomendación. Usen las que necesiten. Yo les recomiendo las que yo uso. Yo acá les digo qué uso yo y para qué. Ustedes encontrarán otras 10.000 más. Yo, por ejemplo, uso un ChatGPT para crear textos de calidad, uso los agentes y uso la generación de imágenes. Me funciona muy bien. Entonces, los agentes lo tengo sincronizado con mi carpeta de Drive. De Dropbox lo uso para que me encuentre documentos en segundos, para que me organice información, me clasifique, para que me haga búsquedas muy especializadas en internet, etc. Genero imágenes, lo uso mucho para generar imágenes, me gusta. Gemini es lo mismo que ChatGPT, con una ventaja: acceso al motor de búsqueda del mundo. Entonces, para hacer búsquedas, Gemini es una maravilla. Personalmente me gusta más ChatGPT que Gemini. Yo no he podido mucho con Gemini. Grok, que es lo mismo que ChatGPT y Gemini, pero hecho por Elon Musk, es más flexible y más dinámico. La verdad es que para ciertas cosas uno encuentra más flexibilidad y con una ventaja. Fue entrenado con la red social de X, entonces comprende mucho mejor el diálogo y la conversación humana, porque aprendió de una red social. Entonces, cuando se trata de analizar ciertos temas del discurso, funciona muy bien. Perplexity, estoy muy descrestado con ella. Perplexity es un meta sistema de inteligencia artificial. No usa uno solo, sino que usa varios. Y no te entrega información que no ha verificado. Entonces, cuando uno necesita hacer búsquedas académicas profundas, es muy eficiente. Primero, porque te da la fuente de todo lo que buscó, dónde lo obtuvo, cómo lo obtuvo, muy transparente. Y la verdad es que la cantidad de errores que comete es mínima. Un ejemplo que está pasando mucho es en un viaje que hice reciente para pasear a un país que no conocía, usé para todo Perplexity, me daba mucha confianza. Estamos viendo casos de ChatGPT que los lleva a pasear a lugares que no existen, que lo monta a lugares donde falta el oxígeno. Por ejemplo, unos viajeros le dijo: te recomendamos subir a tal monte, y resulta que en ese monte hay aquella pipeta de oxígeno, no lo advirtió, entonces ahora hay una demanda porque casi los mata. Es decir, ChatGPT además tiene una característica: no diferencia realidad de ficción. El gran desafío con ChatGPT de OpenAI es ayudarle a enseñar la diferenciar ficción de realidad, pero obvio va a ser casi imposible porque no tiene contexto. De la ficción a la realidad no existe. ¿Cómo lo ha logrado Perplexity? Pidiendo que todo lo que diga esté basado en algo que sea una fuente confiable. Y lo que han hecho es entrenar a Perplexity en decirle que es una fuente confiable. Además, Perplexity tiene una ventaja: a mano derecha están noticias. Y esas noticias, lo que él hace es consultar una noticia en 4 medios de comunicación muy serios: Agencia F, CNN, BBC, la RAI, etc.
Las noticias que uno lee de Perplexity son muy bajas, uno no puede decir que imposible fake news, pero muy confiables. Por ejemplo, yo ya me informo con Perplexity y lo tengo configurado con el tema de noticias que a mí me gusta, porque todo responde a que consulta. Pero observen lo interesante, la inteligencia artificial más confiable, ¿cuál es? Es la que más depende de los humanos y menos de su propio algoritmo. El EvenLab es el mejor creador de voces en off que hay, muy realista y hace clonaciones de voces muy exitosas. Ahora les voy a mostrar un caso particular. Character.AI, este casi no lo he usado para crear personajes realistas de inteligencia artificial. Script es muy bueno para transcribir textos y para generar subtítulos. Ustedes, por ejemplo, cogen esta conferencia, cogen la conferencia, el video, lo descargan, se lo suben a Script, Script transcribe todo lo que yo digo, y luego le genera la metadata con el tiempo exacto en que yo lo dije, se lo subes a Premiere, que automáticamente coge el archivo de la metadata y queda subtitulado en segundos. Todo eso que antes le podía demorar meses a una persona hacer, ocurre en cuestión de un minuto, porque es muy rápido. Eso es una herramienta. ¿Sí? HighLevel, para crear tu avatar digital, yo no lo he creado, la verdad no. Felipe creo que en su charla sí lo presenta su avatar virtual. Te dice spoiler. Quiero que miren, esto fue creado con el EvenLab. Resulta que yo trabajo con el Ministerio TIC en el área de medios públicos. Quito Color, que es una de las productoras más premiadas en Colombia, ganador de varios Indios Catalina, que acaba de producir La Vorágine, además con Telecafé, tenía una idea, producir el documental. Este documental, ¿tenemos sonido? ¿No hay sonido? Sí. Ese fue mi primer gran logro. Es una foto que yo soñé y que le ha dado la vuelta al mundo. Es el documental de Hernán Díaz. Publicada y me la han robado 1 millón de veces. Oigan la voz. Esa foto va y viene, es un clásico. Ese fue el inicio de la serie donde me dio por meter a todos los pintores en su lugar de trabajo. Bueno, resulta que Hernán Díaz ya había muerto y se les ocurrió grabar el documental de Hernán Díaz narrado por Hernán Díaz. Entrenaron, con permiso de la familia, con inteligencia artificial a Eleven Labs, y Eleven Labs aprendió la voz de Hernán Díaz y narra su propio documental post-mortem. Es el primer documental narrado post-mortem por el protagonista. Cerré los ojos y me lancé. Pero uno, si tiene la dicha o la desgracia de ser fotógrafo, no puede cerrar los ojos. Así que los abrí bien y me dediqué a hacer mi trabajo lo mejor que pude. Hernán era muy culto, pero en esa época ser fotógrafo era una cosa muy revolucionaria. Y dice, yo quiero retratar la belleza. Tenía ese mundo en la cabeza del arte, de la fotografía, de una escuela, pero también tenía como al país en la cabeza. Yo diría que por encima de muchos de los escritores que pensamos que son muy buenos retratistas, si uno va a buscar el gran retratista, sin duda es Hernán Díaz. Ya me cansé como Esta es la voz real. colombianos de buscarle el lado morboso a las escenas y a la gente y de un periodismo que por fortuna va a desaparecer, el periodismo en camorra. Era parte de una intelectualidad muy O sea, es exactamente igual la voz creada con inteligencia artificial de la voz de Hernán. Y ese documental es muy disruptivo porque, pues además es impactante que alguien que está muerto narre su propio documental. Insisto, pues con todos los permisos legales de su familia. Sora es muy buena para crear videos a partir de textos, todavía con muchas fallas. Entre otras cosas, Sora acaba de lanzar la primera red social generativa. Está en etapa experimental y solo con invitación la puede descargar uno. Pero es una red social en donde por primera vez la inteligencia artificial te va a crear todo el contenido sobre tus gustos. Ya los que tienen esa versión gratuita han empezado a exportar videos donde los gatos se comportan de una manera distinta, perros, es muy realista. Runway, pues lo menciono porque me van a linchar si no menciono Runway. Para que Runway es muy interesante porque si uno quiere pagar una inteligencia artificial y no tiene para pagarlas todas, pues paga Runway y se supone que hace todo lo que yo he dicho.
Lo que pasa es que a mi modo de ver lo hace con no muy altos niveles de calidad. O sea, hace todo, genera imagen, genera video, genera textos, tiene la capacidad de clonar voces, todo lo hace con web. Es como un proyecto de inteligencia artificial que tenga la capacidad de reunir todos los servicios. A mi modo de ver la calidad es muy baja, pero es una buena alternativa porque pago una sola y tiene todo. Kling, que es la china, para convertir imágenes en videos, es bastante eficiente. Y Suno, para crear música como un profesional. El profe Sam nos puso una canción que compuso para este congreso del día de ayer y lo hizo con Suno. Insisto, son millones, yo les estoy mencionando las que yo uso, lo he probado. Esta canción es creada con Suno, lo hicimos simplemente como ejercicio experimental en grupos de medios públicos, como parte de lo que hacemos. Desde la Guajira hasta Nariño, unidos por la cultura y el cariño. Desde el Amazonas hasta Santa Catalina, historias que nos unen, que nos animan. Prende la TV pública, siente la emoción, cultura y entretenimiento en cada canción. Diversidad social y cultural, un país que es alegre, acogedor y especial. Para públicas y cultura y entretenimiento en cada canción. Diversidad social y cultural, un país que es alegre, acogedor y especial. Pasando por la Orinoquía, Antioquia y el Gran Santander, la tierra del llano y el café, con muchas historias que aprender. Nuestra gastronomía, sabores sin igual. Colombia es diversa, es pura magia natural. Desde la TV pública, siente la emoción, cultura y entretenimiento en cada canción. Diversidad social y cultural, un país que es alegre, acogedor y especial. La TV pública nos conecta, nos hace vibrar. Celebremos juntos, hay tanto por contar. Y cultura Caribe, hasta la típica, nos hace vibrar. Celebremos juntos, hay tanto por contar. Prende la TV pública, siente la emoción. Bueno, algunas reflexiones respecto a todo lo que he dicho de algunos autores. Acá citamos a Carlos Leger. No estamos ante una transformación que comienza y termina, y mucho menos ante una revolución que destruye y reemplaza. También de él, la llamada inteligencia artificial no es ni apocalíptica ni milagrosa, no es ni inteligente ni artificial, sino esencial. Esto nos lo dijo ayer. Dice Paul Daguerre que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que usen la inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Y ese es parte de la respuesta a la pregunta inicial que hacía. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que usen inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no lo usan. Vuelvo y repito, es una herramienta, no es un sustituto. La inteligencia artificial es la nueva electricidad, lo dice Andrew Ng. Si nos ponemos a ver, todas las tecnologías de información y comunicación que yo les presenté al inicio, todas dependieron de la electricidad. Es decir, la electricidad fue un momento de explosión tecnológico en la historia de la humanidad que permitió el nacimiento de muchísimas tecnologías. Eso mismo va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, las tecnologías a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años no han nacido, sino que van a nacer a partir de la inteligencia artificial. Pero no solamente es un tema tecnológico, ya lo estamos viendo en muchos aspectos. Los ganadores del premio Nobel de Medicina del año pasado se lo ganaron porque usaron inteligencia artificial para crear un antibiótico capaz de combatir las bacterias resistentes de los hospitales más poderosas que hay. Obviamente todavía de manera teórica, pero el cálculo que ellos hacían es que antes de la inteligencia artificial, al ritmo en que venían trabajando, les iba a tomar 150 años obtener ese antibiótico. Gracias a la inteligencia artificial lo lograron en meses y por eso se ganaron el Nobel de Medicina. Como eso en todos los campos están ocurriendo cambios extraordinarios. Oren Etzioni dice: la inteligencia artificial es una herramienta, la elección de cómo usarlo depende de cada uno de nosotros. Y por supuesto estamos ante el riesgo de que pues, si Putin lo combina con armas nucleares, probablemente no podamos volver a tener un evento de esta naturaleza,
pero pues si lo usan los médicos, los químicos, etcétera, podremos transformar enormemente como hemos transformado el mundo en los últimos años. La inteligencia artificial puede ser la mejor o peor cosa que le haya pasado a la humanidad, lo decía Stephen Hawking antes de morir. La inteligencia artificial no solo es una industria, es una ola que va a transformar todas las industrias. Esto lo dice Nabil Rao, y es muy importante esta frase que les quede: no es una industria, es una ola que va a transformar todas las industrias. Y eso tiene una implicación, o sea, esta frase tiene una implicación muy fuerte. No importa cuál es su profesión, no importa qué es lo que usted hace, no importa lo que usted sepa, una inteligencia artificial ya está transformando radicalmente lo que sabe y lo que hace. Porque es transversal a todo. Si es la cocina, ya hay herramientas de inteligencia artificial que le están dando mejores opciones para combinar los ingredientes. Lo que sea que hagas, la inteligencia artificial ya lo está transformando. Entonces la IA no te reemplazará. Quien la domine es posible que lo haga. La pregunta es: ¿a quién va a reemplazar la inteligencia artificial que les hacía al principio? Pues cada uno sacará sus consecuencias, pero si lo que tú haces es una herramienta para otros, probablemente la inteligencia artificial te va a reemplazar. Si tu trabajo es una herramienta para otros, te va a reemplazar. Y nos lo decía el profesor al principio: se están acabando los call centers en la India porque ya están todos automatizados por inteligencia artificial. Era un tipo de trabajo en donde tú eras la herramienta para traducirle a otra persona. Si tu trabajo es ser una herramienta para alguien, ese trabajo